Inicio del Santo Evangelio según San Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y sus hermanos. Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliasín, Eliasín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Cuento para siempre. Esta epístola está tomada del libro del Eclesiástico. Dichoso el hombre que fue hallado sin culpa, y no anduvo tras el oro, ni puso su esperanza en el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién es este, y le alabaremos? Porque hizo milagros en su vida. El que siendo probado en el dinero es hallado perfecto, recibirá gloria eterna, porque pudo pecar, y no pecó, hacer el mal, y no lo hizo. Por eso, sus bienes están asegurados en el Señor, y celebrará sus limosnas toda la congregación de los santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hoy es la fiesta de San Joaquín, padre de la Santísima Virgen María. Y es tradición de la historia de él, que dividía sus bienes en tres partes, una para el templo, otra para los huérfanos, viudas y para los pobres, y la tercera la reservaba para él y para su casa. San Joaquín es el padre de la Santísima Virgen María, por lo tanto es el abuelo de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente nuestro Señor se preparó inmediatamente un tabernáculo que es el de la Santísima Virgen María, donde tuvo él 9 meses en su seno. Y ayer precisamente festejábamos la ascensión de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Y decíamos que todas las prerrogativas que tiene la Santísima Virgen es por su maternidad divina. O sea, la Virgen María es Madre de Dios. Por eso es que fue concebida sin mancha de pecado original. Por eso es que es virgen antes, durante y después del parto. Por eso es que es corredentora, porque estuvo al pie de la cruz sufriendo espiritualmente todos los dolores que nuestro Señor Jesucristo sufría por la humanidad, por cada uno de nosotros. Por eso también, por ser Madre de Dios, Dios se la llevó al cielo. Por eso es que el dogma de nuestra fe está ella con su cuerpo y su alma en el cielo, fiesta que celebrábamos ayer.
Hoy es la fiesta del abuelo de nuestro Señor Jesucristo. Y en definitiva, lo que debemos aprender, además de todo el libro de la generación que acabamos de leer de San Mateo, es cómo nuestro Señor Jesucristo se preparaba un nacimiento, se preparaba un tabernáculo en donde Él había de estar 9 meses y después esa madre que iba a tener, a la cual Él en su vida humana, pero también divina, iba a dedicarle 30 de los 33 años que estuvo aquí entre nosotros para operar la redención del género humano. Es importantísimo considerar siempre la santificación personal de cada uno. Preguntarnos muy a menudo cuál es el sentido por el cual estoy aquí en la tierra, cuál es el sentido por el cual me llamo cristiano, cuál es el sentido de la eternidad. Dios, ¿para qué me creó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué suceden las cosas? Y tratar de sobrenaturalizar todo lo natural de cada día. Y para eso nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo y la historia de la Sagrada Escritura, sobre todo. En el domingo de hoy tenemos la parábola de nuestro Señor Jesucristo que les dice la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, recuerdan, es que un hombre bajaba de Jericó y es asaltado por maleantes de la ruta y lo dejan al borde del camino semivivo. Y baja primero uno, baja después otro, y después baja un samaritano que tiene compasión de él. Lo recoge, lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva a una posada y lo cuida, lo unge con aceite, con vino en las heridas que le habían hecho. Y luego le dice al posadero: yo me tengo que seguir viaje, pero entonces cuídalo tú y a la vuelta te pagaré lo que has gastado de más. La historia del buen samaritano es la historia de nuestro Señor Jesucristo para con respecto a la humanidad. La humanidad estaba deshecha al borde del camino por el pecado. Recuerdan que Dios creó al hombre en estado de gracia, creó a nuestros primeros padres. Pero nuestros primeros padres fueron puestos a prueba, porque el amor se prueba a través de las pruebas, precisamente. O sea, es una cuestión de voluntad. No podemos estar supeditados, no somos computadoras, no somos programas. Para nosotros amar debemos hacerlo voluntariamente. Nadie es forzado al amor y el hombre fue creado para amar a Dios. ¿Y cómo fue probado nuestro primer padre, nuestra primera madre? Precisamente con un mandamiento que Dios les puso en el paraíso terrenal. Comerás de todos los árboles, de ninguno está prohibido salvo de este, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el diablo, el demonio, que es siempre envidioso y estaba precisamente celoso de la suerte del hombre y de ser tan querido por Dios, tienta a la primera mujer y la mujer tienta al primer hombre, y así se origina el primer pecado, por eso se llama el pecado original. En esta parábola del hombre que bajaba a Jerusalén y que queda semivivo al borde del camino, es la humanidad. Está representada, simbolizada la humanidad, que estaba sin poder ayudarse a sí misma, muriéndose a la vera del camino, porque el pecado original, el pecado en sí es tan grave, que el que solo puede mover a compasión es Dios, porque se mide por el ofendido y no por el ofensor. Cuando uno peca, está ofendiendo a Dios, que es infinitamente perfecto, es Dios mismo, es la divinidad. Entonces uno, cuando mide las consecuencias del pecado, son infinitas. Solamente podía pagar el precio del pecado alguien infinito, es decir, Dios mismo.
Entonces nos cuenta la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que baja primero uno, lo ve a este herido al borde del camino, pasa de largo como si nada, baja otro, lo ve herido, pasa como si nada, y finalmente viene este buen samaritano, en donde se simboliza a nuestro Señor Jesucristo, que tiene misericordia de la humanidad. Y eso lo vemos ya en el protoevangelio, en el primer libro de la Sagrada Escritura, en el Génesis. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecan, Dios se enoja mucho, por supuesto, pero tiene misericordia del hombre, precisamente por su flaqueza, por su fragilidad, por ser una naturaleza un poco menor a la de los ángeles. Con los ángeles Dios no tuvo misericordia, aquellos que pecaron se condenaron. Con el hombre sí tuvo misericordia, y ya mismo a nuestros primeros padres Dios promete un redentor, Dios promete un buen samaritano, y ese samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Y toda la Sagrada Escritura, podemos decir desde los comienzos, esa carta que Dios manda a la humanidad, por eso es tan importante que nosotros la conozcamos, es una preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda parte de la Sagrada Escritura, que la conocemos como con el nombre de Nuevo Testamento, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos llamamos cristianos por Cristo nuestro Señor. Cristo significa ungido. Nosotros somos seguidores de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo que es el camino, porque Él dijo que es la verdad, porque Él dijo que es la vida. Y Él es Dios, y no puede engañarse, y no puede engañarnos. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho de cuanto ha sido hecho, nos dice el apóstol San Juan en el comienzo de su Evangelio. Y en el comienzo del Evangelio, San Mateo nos narra el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que recabemos, que meditemos toda la historia sagrada, desde sus comienzos hasta el final. Todo es cristocéntrico, todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él nada ha sido hecho de cuanto ha sido hecho. Si nosotros existimos, cada uno de nosotros, que llevamos el nombre dignísimo de cristianos, fuimos hechos por Él y para Él. Nuestra vida, entonces, así como toda la creación gira en torno de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida particular debemos ocuparnos de que gire en torno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Ese nombre que nos fue dado el día de nuestro bautismo, ese día en que hemos hecho la profesión de fe, ese día en que se nos fue lavado ese pecado heredado de nuestros primeros padres, ese día en que se nos fue aplicada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, cristiano, lo que vales, y no para que te enorgullezcas o te ensoberbezcas, sino para que respondas como la Virgen María al ángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, he aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque Dios te creó y Dios te redimió, y para redimirte murió en una cruz y derramó hasta la última gota de tu sangre, de su sangre. Entonces, ese es el valor del cristiano. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de la ley de Dios, es como que menospreciamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan grave siempre el pecado. Recordemos, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando nosotros pecamos, enfriamos ese amor de Dios o lo matamos directamente, que es un pecado grave. Entonces, el peor enemigo del cristiano es el pecado. ¿Cómo combatimos el pecado? Imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que conocer la historia de nuestro Señor Jesucristo. San Jerónimo decía que ignorar las Escrituras, no saber la vida de nuestro Señor Jesucristo, no saber sobre los profetas que lo profetizaron en el Antiguo Testamento, en todo lo que fue la familia de nuestro Señor Jesucristo anterior a que Él nazca, lo que nos cuenta el evangelista San Mateo, todas las verdades de fe que se encierran en las Sagradas Escrituras,
esas escrituras que fueron escritas, como dice San Pablo, por nosotros, para que nosotros nos beneficiemos de ellas. Ignorar esas escrituras es ignorar a Cristo, dice San Jerónimo. Y una forma de recordar las escrituras y sobre todo en donde giran, que es nuestro Señor Jesucristo, es el rezo del Santo Rosario. Recordemos que así como nuestro Señor Jesucristo está simbolizado en el buen samaritano, que se ocupa de este pobre hombre tirado a la vera del camino, en donde vemos a nuestro Señor como el buen samaritano y al hombre herido a la vera del camino, a cada uno de nosotros, a la humanidad doliente, pecadora, herida, y que no podía entrar al cielo por el enojo de Dios hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, el buen samaritano, y nos abrió las puertas del cielo por la redención operada en su cruz. Él cura a ese herido. ¿Y cómo lo cura? Dándole a la humanidad los sacramentos, por ejemplo, dándole la devoción a la Santísima Virgen, su Madre, que es corredentora nuestra. Y en el testamento, en las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz, se dirige a su apóstol, a su discípulo amado, y le dice: ahí tienes a tu madre. Y en él nos daba esa madre, que es madre de Dios, nos la daba a cada uno de nosotros. Y volvemos a decir cómo toda la historia de la humanidad, desde el comienzo hasta el fin del mundo, es cristocéntrica. Y ese misterio del centro, que es Jesucristo nuestro Señor, podríamos decir que inmediatamente, si bien comienza en la historia de la humanidad, inmediatamente es la anunciación del ángel mandado por Dios, el ángel Gabriel, a la Santísima Virgen María. Y he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, al cual pondrás nombre de Jesús. Esas palabras del ángel, cuando saluda a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y le anuncia que va a ser madre de Dios, y la Virgen contesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es la historia que nosotros repetimos en el Santo Rosario. Por eso, cuando recordamos las palabras de San Jerónimo diciendo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, en el rezo del Rosario tenemos sucintamente la historia de nuestro Señor Jesucristo, en su vida, con los misterios gozosos, en su pasión y su muerte, con los misterios dolorosos, y en su resurrección triunfante y su gloria en el cielo, con el culmen de la coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado. Entonces, hoy que estamos tan escasos de los verdaderos sacramentos, es más forzosa la obligación que tenemos cada uno de nosotros de santificarnos mediante la devoción a la Santísima Virgen María, hacer de nuestros hogares una como extensión del templo. Recordemos que el día de nuestro bautismo fuimos consagrados como templo de la Santísima Trinidad, y que nuestra obligación como cristianos no es solamente escuchar misa los domingos, sino santificar nuestras vidas, ser santos, porque es mandato de nuestro Señor Jesucristo, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, Jesucristo nos dio ese remedio de la devoción a la Virgen, nos dio ese remedio de la consagración también de todas nuestras vidas, de nuestros tesoros espirituales a la Santísima Virgen María. Ella pase a ser nuestra administradora. Tengámosle devoción, meditemos sobre la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, rezando el Santo Rosario, repitiendo las palabras del ángel Gabriel, en donde comienza el comienzo más próximo de la redención del género humano. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, Dios te salve María. Y después, cómo completa ese rezo del Ave María, la prima Santa Isabel, madre del precursor, inspirada por el Espíritu Santo, como nos reza el Evangelio que leímos ayer precisamente, inspirada por el Espíritu Santo,
Santa Isabel termina esa oración de la Ave María que rezamos todos los días en el rosario. Hagamos entonces de nuestra alma el templo de Dios, porque ya fue consagrado como templo de Dios. Hagamos que ese alma se conserve siempre sin pecados graves. Y tengamos como enemigo principal el pecado en general. Y para vivir una vida de gracia, consagrémonos a la Virgen María, recémosle el Santo Rosario todos los días. Cuando podamos asistir a misa, asistamos a misa. Pero como es tan escasa la posibilidad de asistir a misa y recibir los sacramentos, santifiquemos nuestros hogares, recemos las oraciones de la mañana, santifiquemos nuestros deberes de Estado, hagamos de la necesidad virtud, como decían los santos. ¿Y eso cómo? Bendiciendo la comida, bendiciendo el trabajo, dando gracias a Dios por un nuevo día vivido. Recordemos que no es otro el sentido de nuestras vidas, sino salvar nuestras almas. Y no supeditemos la salvación de nuestras almas a solo la asistencia a misa, que es importantísima. Santifiquemos todos los días de nuestra vida, recemos el rosario todos los días, meditemos sobre lo que le costamos a nuestro Señor Jesucristo, pidamos, pedid y recibiréis, pidamos ser buenos, ser santos, no desaprovechar el tiempo, amar a Dios por sobre todas las cosas, en todo momento y en cada situación. Y de tal manera que, como decía San Pablo, podemos aún convertir las acciones más cotidianas, como es el comer, el beber, el dormir, el mismo trabajo, en actos de amor a Dios, si lo hacemos para honrar a Dios primero de todo y después por el resto. Y ahí se cumplen también las palabras de nuestro Señor Jesucristo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Vemos en la epístola de la sabiduría que acabamos de leer, o sea, pudo hacer el pecado y no lo hizo, y no puso su confianza en los tesoros ni en el dinero. Pudo pecar y no lo hizo. Por eso celebrarán sus limosnas toda la congregación de los santos, es decir, se hará memoria de él en el cielo por toda la eternidad. Hagámonos imitadores de San Joaquín, hagámonos imitadores de Nuestra Señora, de nuestro Señor Jesucristo, para llevar con dignidad el nombre de cristianos y tener la perseverancia final y salvar nuestra alma para el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.